un hogar para Dopta. Había una vez un perrito sin dueño en el puerto de Sisal. El perrito era alimentado por las personas de la playa, el cual era su lugar preferido para jugar. Un día, Sofía, una pequeña niña de 10 años con cabello color negro y de piel morena, se acercó para darle de comer al pequeño animalito. Pero antes de poder hacerlo, el perrito fue asustado por el padre de Sophie, ya que pensó que podría ser peligroso para su hija. Sin embargo, Sophie le decía a su padre que no era peligroso e insistía en poder llevárselo a casa para cuidar de él, pues pensó que el cachorro no tenía un hogar. «No, Sofía, he dicho que no, y no quiero verte de nuevo cerca de él», dijo su padre enojado. Él era un hombre alto, corpulento y con cejas tan gruesas que hacían notar fácilmente su gran enojo. Sophie bajó la mirada y cuando su padre se había alejado, sintió una mano sobre su hombro. Volteó el rostro y vio que se trataba de su abuelo, que a su oído le dijo: «Ese cachorrito viene de visita a mi granja todos los días. Puedes ir a verlo si quieres. Él siempre es quien me ayuda a cuidar y transportar mis cultivos. Pero mantén el secreto, ya que a tu padre no le gustan los perros desde que era pequeño, debido a que tuvo una mala experiencia». Sofía asintió con la cabeza en guardar el secreto, y esa misma tarde fue a visitar la granja de su abuelo Don Luis. Efectivamente, el perrito se encontraba ahí, ahuyentando a los pájaros que querían llevarse al cultivo de su abuelo. «Oh, veo que has venido a ver a Dopta», le dijo el abuelo a Sophie. «¿Dopta?», preguntó ella, un poco extrañada. «Así es, se llama Dopta y es un gran amigo. Lo cuido desde que lo encontré un día lluvioso en el puerto». «Oh, eso no lo sabía, abuelo», dijo la niña asombrada. Sophie se acercó a acariciar a Dopta y se percató de que era un perrito muy amigable, juguetón y travieso. Al llegar la noche, Sophie y el abuelo volvieron a la casa, y en la entrada el padre de Sophie le preguntó que en dónde había estado. Sin embargo, la pequeña no sabía qué responder, así que el abuelo decidió responder en su lugar. «Sofía estuvo conmigo en la granja, ya que le gusta ver cómo el viento mueve los cultivos», dijo con seguridad el abuelo. El padre de la pequeña dudó un poco ante esa respuesta, pero al final decidió creerles y se sentó para cenar. A partir de ese día, todas las tardes la pequeña visitaba la granja para ayudar a su abuelo y jugar un rato con Dopta. Un día, mientras Sophie paseaba a Dopta por la granja y sin previo aviso, llegaron unos señores que buscaban a su abuelo. La pequeña pudo escuchar parte de la conversación, en la cual decían que, si el abuelo no pagaba su deuda, toda la granja iba a ser embargada. Al llegar el atardecer, el abuelo llamó a Sophie para volver a la casa, y en ese momento ella decidió preguntarle acerca de lo que había escuchado, a lo que el abuelo respondió: «Oh, no te preocupes, pequeña, son cosas de adultos, todo estará bien». Al día siguiente, Aarón, el padre de Sophie, mandó a hablar a su hija, pues se enteró que el abuelo tenía a Dopta ahí, y que esa era la razón por la que la pequeña visitaba a menudo la granja. Por tal motivo, le prohibió seguir yendo. A la mañana siguiente, se anunció que una tormenta llegaría al anochecer, por lo que el abuelo tenía que preparar todo para resguardar la granja, y eso incluía resguardar a Dopta. Sophie le pidió a su padre que por favor permitiera que Dopta entrara a la casa, y ante tanta insistencia, su padre tuvo que aceptar. La única condición era que la pequeña no se acercara al cuarto en donde el peludito se quedaría resguardado. Sophie asintió con la cabeza y le dio un fuerte abrazo a su padre, dándole las gracias una y otra vez. Al llegar la noche, la intensidad de la tormenta aumentaba, provocando grandes ruidos. Podían escucharse las olas del mar chocando entre sí y varios árboles comenzaron incluso a caer. Sophie y su padre se encontraban en casa, a excepción del abuelo, quien decidió quedarse en la granja para poder resguardar sus cultivos, ya que, sin ellos, no podría salvar su granja. Al pasar poco más de medianoche, Dopta comenzó a ladrar y a moverse de una manera muy inquieta de un lado a otro.
Sophie pensó que quizás el cachorrito le tenía miedo a los rayos, por lo que decidió hablarle a su padre y pedirle de favor que revisara si Dopta se encontraba bien, ya que ella no tenía permitido bajar a esa habitación. El padre, aunque frunciendo el ceño, accedió y bajó a ver al peludito. Al abrir la puerta del cuarto, Dopta salió corriendo desesperadamente, queriendo salir de la casa, y al no hallar una salida, saltó por una ventana haciéndola 1000 pedazos. Sophie bajó las escaleras asustada ante tal ruido, a lo que su padre le dijo: «Quédate aquí, Sofía, yo iré por él». Y así, su padre decidió salir por Dopta en medio de la tormenta. En segundo se percató que Dopta se dirigía a la granja y observó que aumentaba la intensidad de sus ladridos. Era como si el cachorro quisiera guiarlo. Al llegar, se dio cuenta que la pequeña casa que había en la granja tenía el techo derrumbado, e inmediatamente Aaron fue en búsqueda de su padre. Dopta ladraba en dirección a la bodega y empezó a excavar los escombros del techo, y ahí, en un rincón, se encontraba resguardado el abuelo, pero no podía salir, ya que la salida estaba bloqueada. Pasaron varios minutos y Aaron, con ayuda de Dopta, liberaron espacio para que el abuelo saliera. Mientras tanto, Sophie se quedó en la puerta, mirando con sus grandes ojos marrones, esperando vislumbrar un rostro familiar. Y efectivamente, luego de un rato, 3 siluetas conocidas llegaron a su puerta. Días después, el abuelo pagó la deuda de la granja, y junto a su hijo Aaron, comenzaron a reparar los daños que la tormenta había dejado. En ese momento, Dopta se acercó a olfatear a Aaron. «Dopta, ven aquí», lo llamó el abuelo. «¿Dopta?», preguntó Aaron, muy sorprendido. «Así es, le puse Dopta debido a ti, hijo. Cuando eras muy pequeño tenías un perrito con ese nombre, pero un día se escapó, y al no tener collar nunca pudimos encontrarlo. Desde entonces ya no quisiste tener de nuevo otra mascota. Sin embargo, Dopta apareció un día y se volvió mi amigo». Esa misma tarde, Dopta fue finalmente adoptado por Aaron, el abuelo y Sophie, para que éste formara parte de la familia, aunque al parecer ya lo era desde antes.